buenas noches a todos. Bienvenidos a este segundo webinar en vivo de los 4 que forman parte de este curso de medios de contraste organizado por FARDIT y que goza con el auspicio de todas las sociedades o la gran mayoría de las sociedades latinoamericanas, incluyendo la Sociedad de Intervencionismo en Neuro, SILAN, para Latinoamérica. Así que muchísimas gracias a todos por estar acá y por este interés, y a los profesores por participar, compartir su experiencia, que es algo invaluable, y dejar de realizar sus actividades diarias por acompañarnos el día de hoy e ilustrarnos, ¿no?, sobre este tema eh, que a veces puede ser un poco controversial, que es durante la inyección del medio de contraste. Ya previamente tuvimos el primer webinar en vivo. Ahora el día de hoy hacemos el segundo y faltarían 2 más para completar esta serie de webinars gratuitos que forman parte de este curso, como lo mencioné. Excelente. Bueno, quería nuevamente darles la bienvenida, y vemos que hay participantes de toda Latinoamérica, incluyendo España y los Estados Unidos, así que todos bienvenidos nuevamente. Quería hacer unos anuncios relacionados al curso. El curso es de modalidad virtual. Van a haber 33 clases grabadas y estas 4 clases en vivo que también van a estar grabadas en la plataforma. De manera que una de las preguntas que siempre han surgido es que si se pueden inscribir todavía. Tienen hasta casi mediados de año para inscribirse, y las disertaciones, las diferentes clases van a estar grabadas on demand, de manera que ustedes entran a la página web y van a tener acceso a ellas, ven las que quieran, cuando quieran, y no van a tener limitaciones. En cuanto al webinar de hoy, y así como los anteriores, va a haber un certificado emitido y firmado por FARDIT, y que se va a comenzar a difundir la semana que viene, a dar chance de que las personas que nos apoyan pues lo hagan de forma adecuada. De manera que entonces tienen tiempo para inscribirse, todavía meses, pueden irlo haciendo on demand o sobre la marcha, y las clases estarán disponibles para ustedes, al igual que los webinars estos que son en vivo. Dentro de las diferentes sociedades que nos auspician, como mencioné, como que nos apoyan, la sociedad que organiza el evento es FARDIT, pero tenemos el apoyo de todas las sociedades, o la gran mayoría de las sociedades de Latinoamérica. Quiero darle las gracias a los coordinadores por haberme invitado a formar parte de esta actividad, doctor Sebastián Rossini, doctor Hugo Palladini y el doctor Diego Aberman, unos grandes colegas argentinos, y de verdad muy agradecido de corazón. Y bueno, ahí tienen nuevamente, desde el 14 de noviembre al 19 de marzo, van a ser las clases, porque las clases van saliendo semanalmente, ¿verdad? Pero como les digo, van a quedar ahí disponibles. 33 clases grabadas, insisto, 4 interactivas en vivo que también van a estar en la plataforma, y el curso en general pues va también a tener su certificación, al igual que los webinars estos en vivo. Aquí ven parte de los profesores de toda Latinoamérica, desde Canadá hasta Chile. En el caso de las Américas, tenemos profesores de España, profesores de Brasil. Y bueno, no quisimos dejar a nadie por fuera, incluyendo incluso la sociedad cubana nos está acompañando y apoyando. Aquí ven de forma muy rápida el programa. De todas maneras, pueden entrar a la página web de FARDIT, como lo ven allí abajo, fardit.org.ar, y van a tener acceso a toda esta información, ¿verdad? /web. Y también quiero aprovechar para darle las gracias a Tecnoimagen, quienes nos han apoyado con esta actividad de una forma muy prolija, y ellos son los que van a estar encargados de apoyarnos con los certificados y enviar las diferentes comunicaciones pertinentes al curso. Así que se van a mantener informados, y por supuesto la vía va a ser en correo electrónico. Y bueno, el día de hoy vamos a, como lo mencioné previamente, el segundo webinar en vivo de medios de contraste, temas interesantes y controvertidos durante la inyección de medios de contraste. Por supuesto, siempre somos esclavos del tiempo. Es un tema que puede lograr ser muy extenso. Escogimos unos tópicos muy específicos.
para discutirlo o escuchar la opinión de los expertos en esta próxima hora 10 minutos que tenemos por delante. Quiero entonces agradecer de forma especial nuevamente a los profesores, Daniel Sarroca de Buenos Aires, Carlos García, que es una persona que también conozco hace mucho tiempo, certificada como tecnólogo en Venezuela y Colombia, al doctor Carlos Riquelme, desde Santiago de Chile, y al doctor Roy Riascos desde Houston, Texas. Daniel Sarroca es tecnólogo de la UBA, jefe de técnico de la Fundación Científica del Sur, consultor del capítulo de licenciados y técnicos de la Sociedad Argentina de Radiología SAR, coordinador del curso de resonancia magnética en Fundación Científica del Sur, ex jefe de trabajo práctico en anatomía radiológica UBA, aplicacionista en resonancia magnética. Carlos García, que ahí aparece la bandera de Colombia, pero también debería estar la de Venezuela porque está certificado en los dos lugares. Es técnico superior universitario eh, en radiodiagnóstico, perdón, acá, con 25 años de crecimiento y aprendizaje en el área de resonancia magnética, y es también TCU en mercadeo, técnico superior universitario. Tiene un diplomado en docencia universitaria y actualmente se desempeña como aplicacionista clínico especialista en resonancia magnética para Philips Norteamérica y Latinoamérica. El doctor Carlos Riquelme, médico radiólogo, también es magíster en Administración de Salud, instructor adjunto, Unidad de Tórax, Abdomen y Pelvis, el Departamento de Radiología de la Pontífica Universidad Católica de Chile, la cual está ubicada en Santiago, y también es el actual presidente de la Sociedad Chilena de Radiología. Así que muchísimas gracias, Carlos, por aceptar la invitación. Y acá también tengo que hacer la salvedad que aparece la bandera de los Estados Unidos, pero ahí también entra la bandera de Colombia. Mi colega Roy Riascos, neuroradiólogo, es profesor titular de radiología y neurocirugía, es vice chair y jefe de neuroradiología en el Departamento de Diagnóstico y Imágenes de Intervención en la Escuela Médica McGovern de la Universidad de Texas. Eso es en la ciudad de Houston, Texas, aquí en los Estados Unidos. Es vicepresidente o presidente electo de la Sociedad Ibero-Latinoamericana de Neuroradiología Diagnóstica e Intervencionista, SILAN. Es past president del Hispanic American Medical Association of Houston y es director eh, del Centro de Procesamiento de Imágenes Avanzadas CAI, uno de los centros más grandes de los Estados Unidos. Quiero hacer la salvedad de esto. Y bueno, Roy tiene otra serie de particularidades que no caben acá, así que igualmente que el resto de los profesores. Así que de verdad, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos y por haber aceptado la invitación por parte de la coordinación del curso. Y bueno, ya entrando en el tema, si quieren realizar alguna pregunta, por favor utilizar la plataforma. Ahí tienen una pequeña pestaña que dice Q&A, Questions and Answers, o preguntas y respuestas. Por favor, por allí pueden realizar preguntas si ven que falta algo o tienen alguna inquietud en particular para aprovechar la presencia de los profesores. Entonces, la modalidad va a ser que van a aparecer unas preguntas con unas respuestas. Ustedes los invito a que voten, ¿verdad? De forma anónima, así que no tengan miedo. Y lo otro es que si uno no se atreve a hacer las cosas y se equivoca, pues no mejora, pero va a ser de forma anónima. Esto es en función de tener estadísticas, de ver dónde estamos parados y también para que los profesores puedan ayudarlo o aprendamos nosotros también, ¿no? Así que los invito a realizar preguntas y respuestas y a contestar las que van a aparecer allí en nuestro curso. Ya comenzando el tema, este es un tema que ya se discutió en el webinar pasado, pero queríamos arrancar con esto, ¿no? Porque no todos los centros, no todos los países, no todos los estados, no todas las instituciones realizan el consentimiento informado. Entonces, quería saber cuál es la opinión o qué hacen ustedes, Daniel, allá en Buenos Aires, en relación a consentimiento informado. Una forma breve para que sigamos adelante. Hola, buenas tardes. Gracias a todos por la invitación. Gracias Tecnoimagen y
a todos los colegas que están participando de esta charla. Mira, José, nosotros en nuestro lugar damos consentimiento informado eh, vía web o directamente cuando viene el paciente antes a realizarse la tomografía. Y es un cuestionario de una serie de preguntas donde, aparte de los datos clínicos, se le explica al paciente lo que se le va a hacer con sus posibles contraindicaciones y los posibles efectos adversos que puede llegar a tener. La verdad que últimamente con la evolución de los contrastes cada vez son menos ese tipo de reacciones graves, pero el consentimiento informado se lo explica un técnico radiólogo o un médico residente. En el caso nuestro tenemos médicos residentes que se le acercan al paciente y se le explica de forma oral lo que va a firmar y el estudio que se va a hacer. Así lo hacemos nosotros. Muy bien, muchísimas gracias, Daniel. El doctor Carlos Riquelme, ¿cómo lo realizan allá en la Universidad Católica, en la Católica? Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, más que hacerlo en la Universidad Católica, nosotros tenemos una ley del año 2012 que fue promulgada que no nos obliga, sino que como está contenida dentro de los derechos y deberes de los pacientes, toda actividad médica que implique uso de medio de contraste o tratamientos que pueden tener efectos adversos o no, tienen que tener un consentimiento informado. Así es que si bien nuestra universidad o el hospital donde yo trabajo en la red de salud, UC Christus, tienen un formato estándar para todos los establecimientos, todos los establecimientos de salud en Chile tienen que tener un documento que signifique una firma del paciente o del familiar en caso de menores de edad, donde se autoriza el uso del medio de contraste y se le explica tanto verbal, en algunas oportunidades, salvo que el paciente tome su hora por vía online, sale un documento completo donde dice todos los efectos secundarios que podría tener, el porcentaje, etcétera, y él tiene que firmarlo y aceptarlo por vía web. Así es que, en resumen, todos aquellos que se someten a un examen contrastado endovenoso tienen que tener un consentimiento informado. Perfecto. Así es. Las leyes en Chile son muy cuidadosas en todos esos aspectos. Así es. Así es. Eh, Carlos García, ¿qué opina? Hola, doctor, un gran saludo para todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que dicen los compañeros y quería acotar algo. Por ejemplo, en Venezuela y en Colombia vi que ese consentimiento informado lo firma el tecnólogo. Y yo cuando en Colombia, que tengo ya 9 años en Colombia, trabajaba de tecnólogo y ahora como aplicacionista, cuando trabajaba de tecnólogo yo preguntaba, mire, ¿y por qué tengo que firmarlo yo si yo no inyecto? Y me dice, claro que usted inyecta. Usted usa inyector. Yo sé que más adelante vamos a desarrollar eso. Yo dije, bueno, yo firmo siempre y cuando me cargues el inyector. Es un tema bien controversial, pero yo quería poner, quería acotar esto. Yo le decía, yo lo firmo porque estoy inyectando a través del inyector, porque es que a veces no quieren usar el inyector por pereza, por flojera. Yo sé que más adelante vamos a desarrollar esto. Perfecto. Y Roy, ¿cómo lo hacen ustedes allá en UT Houston? Hola, yo hago eco un poco a lo que digo el doctor Riquelme. Aquí a todas las pacientes que van a tener contraste endovenoso, se le debe hacer un consentimiento informado es para protegerlos a ellos como pacientes con sus derechos, pero también legalmente, donde llega a pasar algo, si no hay un consentimiento informado, hay que proteger también al sistema hospitalario en el que uno está trabajando. El consentimiento informado para medios de contraste de procedimientos de TAC y resonancia no lo tiene que hacer un médico, se puede hacer, lo puede hacer una enfermera o lo puede hacer el técnico que está realizando el estudio y toca leerle o por lo menos explicarle algunas de las contraindicaciones que hay. Si los hay, todas las personas que van a tener medios de contraste vienen monitorizados previamente, al menos que vayan a pasar por urgencias, cuando se está haciendo la monitoría se ve si hay algún otro riesgo inherente a, por ejemplo, eh, disfunciones renales o si son pacientes alérgicos. Entonces, todas estas cosas generalmente pasan antes de un examen, cuando se hacen por fuera
del hospital. Dentro del hospital en urgencias obviamente tenemos otro tipo de protocolos donde está primero la salud del paciente. Para poner en contexto a los asistentes, acá en los Estados Unidos, las enfermeras tienen otras indicaciones, ¿no? Pueden colocar tratamientos, pueden atender emergencias. Quería hacer esa salvedad y por eso el doctor Roy menciona esto. Se me olvidó en mi caso anunciarme. Yo soy miembro de Pardit ISAR y también de la Sociedad Venezolana de Radiología, así como del RCNA y la Sociedad Europea, pero actualmente me desempeño como director médico de Bayer Radiología en los Estados Unidos. Quería hacer esa salvedad porque en ningún momento vamos a tocar temas de interés comercial. Muy bien, muchísimas gracias entonces. Consentimiento informado, yo diría que forma parte entonces de las buenas prácticas que son ver cómo está el frasco del contraste, cómo está el contenido del contraste, que no esté vencido, ¿verdad? Forman parte de esas técnicas de buena práctica para iniciar el proceso. Entonces, vamos a entrar ya en la inyección como tal. Como mencioné, esta parte de consentimiento informado ya fue discutida en el primer webinar. Entonces, vamos a hablar un poco escuchar a los expertos sobre la inyección segura de contraste en tomografía, recordando, por supuesto, que en este caso utilizamos los contrastes iodados. Entonces, aquí va la primera pregunta para que, por favor, el público nos ayude contestando qué considera necesario para inyección segura en tomografía. 1. Vía de acceso venoso, lugar de punción. 2. Dispositivo de acceso venoso, el calibre, el grosor o el gauge, ¿verdad? De este dispositivo que tiene diversos nombres, ¿verdad? Angiocat, Venocat, Angiojet, Venojet, como quieran llamarlo en sus diferentes países o como los denominen las marcas comerciales. Las presiones y la velocidad de inyección, ya prácticamente es imposible inyectar manualmente en estos equipos de 64 cortes, de 128 cortes, etcétera, etcétera. Ya los equipos son sumamente rápidos, de manera que manejamos presiones. Algunos estudios manejan unas presiones más altas que otras, y esto también conlleva al caudal, ¿verdad? Y por supuesto, lo que sería el conocimiento apropiado de los equipos. ¿Cómo están relacionados, verdad? El inyector con el tomógrafo, en este caso. Entonces, por favor, procedan a responder. Les recuerdo entonces que esto es de forma anónima y esto nos permite desarrollar el tema. Sin miedo, por favor. Ok, tenemos entonces que lo más importante para el público es la vía de acceso venoso, el lugar de punción, el conocimiento de las presiones y velocidad de inyección sería el segundo tema. El tercero en importancia, el conocimiento apropiado de los equipos. Y por último, el dispositivo de acceso de acuerdo al calibre o el diámetro o el grosor. Muy bien. Muchísimas gracias a los que contestaron y queremos oír al doctor Roy Riascos. ¿Qué opina de esto? Sobre estos 4 puntos, ¿cuál considera el más importante según su experiencia? Yo, primero que todo, no les he dado las gracias por la invitación, entonces empiezo a dar las gracias por la invitación. Ahora que me tocó de primero, creo que las 4 cosas que pusieron son igualmente importantes. Si no podemos hacer una inyección si no tenemos a las 4 presentes. Cuando los lugares de acceso son más centrales, tienden a tener menos extravasación. Cuando son más periféricos, son más peligrosos para que haya una extravasación. Los calibres menores de 22 tienden a extravasarse mucho más fácil que si son mayores. Idealmente se debe utilizar más de 20. Si no se saben utilizar los inyectores, obviamente va a haber una lesión muy grande. Hay que conocer el equipo definitivamente, porque se puede lesionar al paciente. Yo de pronto le adicionaría que hay que tener muy presente cuáles son los pacientes en donde es más peligroso que haya una extravasación. Pacientes que han tenido quemaduras,
pacientes pediátricos, pacientes que han tenido disecciones de ganglios, etcétera. Hay una cantidad de indicaciones que son muy importantes para estar pendientes, pero yo creo que los 4 son igualmente importantes. Nadie debería hacer una inyección si no tiene en cuenta las 4. O sea que entonces nuestro público está ubicado en el tema, porque Yo, como da una yo, sola opción, así es. Carlos García, ¿qué opinas? Totalmente de acuerdo. Lo que quiero es más que opinar, agregar algo. Es importante tener estos conocimientos, pero también hacer una prueba de inyección o una inyección de prueba. He visto que en muchos lugares no se hace y tenemos el problema que se nos rompe la vía. También no usar esto como una camisa de fuerza, señores. Como dice el doctor Riascos, depende el tipo de paciente. A veces nos dicen, para hacer una perfusión cerebral necesitamos un calibre 18, llámese Abocá, llámese Yelco, pero ¿qué pasa si no se puede? Podemos ponerle 20. Pero teniendo el conocimiento apropiado del equipo, entonces yo puedo bajar la velocidad, incluso puedo bajar las presiones. Entonces esa es la recomendación que les doy como tecnólogo, ¿no? No hacer una camisa de fuerza, señores. Si no podemos 18, bueno, con 20. Si no puede 20, 20, 22, pero conoce tu equipo, tu inyector, y baja la velocidad. Tienes que tener en cuenta el calibre que estás usando y probarla antes, porque ahí perdemos tiempo y obviamente vamos a tener eventos adversos. Bueno, a Carlos Riquelme le gustó ese comentario. ¿Quieres comentar algo, Carlos, sobre eso de la prueba? Y por supuesto que sí. Yo también aprovecho, igual que Roy, agradecer también la invitación, que no lo había dicho anteriormente. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que han dicho los colegas. La verdad es que si yo hubiese contestado esta pregunta, no habría sabido qué responder porque son las 4 importantes. Además del comentario que hace Carlos también, Carlos García. Eh, yo creo que hay que conocer, a ver, antes de conocer el equipo, uno tiene que, no tienen que olvidar de que todos nosotros somos profesionales que trabajamos con pacientes, con personas, por lo tanto, el quedarse siempre detrás de la consola y dejar que el resto vea al paciente o que lo prepare y no tener el contacto con él, es cuando ocurren estos accidentes, además de todo, estas cuatro opciones. Creo yo que la persona que va a hacer el examen, que va a ser responsable de la inyección, sea con inyectora o no, tiene que acercarse, analizar, hacer la prueba del flujo salino o hacer la prueba de extraer un poco de sangre, después volver a empujarla, es decir, probar permeabilidad y al mismo tiempo analizar a esa paciente, preguntar si le han hecho algo por esa vía, si es la misma vía donde una vía periférica que le están colocando medicamentos permanentemente y hay que desconectar uno para colocar el contraste. La verdad es que esa ya es una vía que está muy utilizada y probablemente, independiente que tengamos todo preparado, vamos a tener alguna extravasación o algún problema durante la inyección. Así que estoy de acuerdo, yo creo que los 4 son importantes, pero también nunca olvidar que hay que ir a mirar al paciente, hacerlo en vivo, y si no estamos de acuerdo con esa vía, independiente del calibre, independiente de lo que vamos a hacer, siempre pensando en el examen que vamos a hacer, distinto si es un angio, TAC, o vamos a hacer solamente una tomografía computada con un solo tiempo de adquisición, como en abdomen y pelvis. Yo creo que hay que tener toda la prestancia para poder decir, yo no voy a ocupar esta vía, voy a buscar otra y voy a colocar una nueva en caso de que tenga el riesgo por el examen clínico de que esa vía se pueda perder. No, y definitivamente hay algo importante que mencionó Roy, que son los antecedentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, un paciente que es oncológico y que ha recibido quimioterapia, por lo general, los vasos no son nada buenos, ¿no? Tenemos a veces que irnos a vía central incluso para poder administrar el contraste. Así que eso es bastante importante. Hay otras cosas también a tomar en cuenta, que es el tipo de contraste, dependiendo de lo que tú mencionaste, si es un estudio eh, triple, si es un solo estudio, eh, por solo mencionar algunas cosas. Daniel, para cerrar, ¿qué opinas? Primero, José, que si hubiera sido un choice estaríamos en problemas porque estarían todos discutiendo la respuesta correcta. Después sí, es muy importante también el trabajo en equipo. El trabajo en equipo para ver el pedido médico, qué es lo que necesitan ver, y de ahí elegir la mejor opción de vía, la mejor opción de cánula y el lugar a donde lo vamos a hacer. Me parece que ese conjunto de pedido médico, de ver y la observación del paciente y el conocimiento de los equipos es fundamental.
Me encanta escuchar eso de trabajar en equipo porque siempre el beneficiado es a quien nos debemos, que es el paciente. De manera que excelente. Muchísimas gracias. Vamos a seguir adelante. Como mencioné, somos esclavos del tiempo. Y bueno, aquí tienen algo que han mencionado mucho, ¿verdad? Que es la extravasación. Entonces, conducta a seguir en la extravasación del medio de contraste. Una sola opción, ¿verdad? Calor local, terapia número 1. Ah, por cierto, y ahí tienen en el lado derecho de la pantalla una extravasación allí a nivel del pliegue del codo. Una extravasación que si nos vamos a la clasificación sería leve. Entonces, bueno, tenemos calor local, frío local, ¿verdad? Elevación del miembro afectado o tratamiento medicamentoso y o quirúrgico. Entonces, por favor, nuevamente los invito. Vieron lo importante que es que opinen. Tenemos bastantes participantes, así que esperamos tener bastantes respuestas. Dentro de la diversidad, que es lo que está de moda ahora, mejoramos todo, ¿no? Muy bien. Frío local fue quien ganó de acuerdo al público. Le sigue elevación del miembro afectado. Calor local, tercer lugar, y tratamiento medicamentoso y o quirúrgico, un 10%. Dejo abierto el micrófono para quien quiera comenzar a responder esto de nuestros invitados profesores. Yo quiero partir, José. Eh, esta siempre ha sido un tema polémico. Si yo creo que todos nosotros vamos y le preguntamos a las distintas generaciones de personas que trabajan en tomografía computada, todos van a decir algo distinto. Los que tienen más años van a decir, no, hay que ponerle frío, después calor, después frío, después calor, levantar, bajar la extremidad. Y la verdad es que eh, creo yo que hay que abocarse a lo que nos dice la ciencia, de lo que estadísticamente ha servido. Yo creo que una de las cosas que más sirven son el frío local, básicamente para evitar la reacción inflamatoria y es, evitar la, la quemadura que supone que va a generar o la necrosis que va a ocurrir dermohipodérmica por este compuesto químico que no debería estar en ese lugar. Lo que sí hay que tener cuidado que cuando nosotros indicamos frío local es no colocar un hielo directo a la piel porque se va a seguir quemando. Es decir, vamos a provocar más daño que beneficio, sino que tiene que ser frío, no hielo. Y creo que independiente de lo que nosotros podamos elegir o la conducta que podamos tomar, una de las cosas más importantes es la comunicación con el equipo tratante, es decir, comunicarlo con la enfermera, delimitar bien el sitio de extravasación. Y otra cosa importante es comunicarse con el equipo o con el par que está a cargo de ese paciente, es decir, la enfermera que converse con la enfermera, que el médico radiólogo que tiene que ir a ver esta extravasación para darle la indicación al paciente o al familiar. También le diga al tratante de sala, en caso de que esté hospitalizado, sucedió esto, esto es lo que hay que hacer para que quede indicado en la ficha clínica. Creo que tampoco tenemos que olvidar que somos médicos y que podemos dejar indicaciones en la ficha clínica de qué es lo que hay que hacer y sobre todo comunicarlo al equipo tratante. Gracias, Carlos. Carlos García, tu experiencia sobre este tema, frío, calor, elevación del miembro, terapia medicamentosa. Gracias, doctor. Bueno, en nuestra práctica como tecnólogo comparto también. ¿Nosotros qué hacemos o qué hemos hecho? Llamamos al médico radiólogo, bueno, que lo tenemos casi siempre ahí a la mano. Él se encarga pues de hacer las funciones que debe hacer. Nosotros no es que evadimos la responsabilidad, lo acompañamos, lo llamamos, doctor, pasó esto, él va y entonces hace su práctica. Lo primero que nos dice es no retirar el catéter. Obviamente suspender la infusión, suspender el medio de contraste enseguida y comienza entonces dependiendo pues si es más agudo, si debe hacer una punción para extraer, entonces pues el médico es el que se encarga básicamente de eso junto con el personal de enfermería, pero nosotros acompañándolo siempre, ¿no? Perfecto, Roy. Bueno, miremos a ver si hay una extravasación. Lo primero que se debe hacer es, yo estoy totalmente de acuerdo con Carlos, es el médico tiene que ir a ver.
Tenemos que ir, tenemos que mirar qué está pasando con el paciente, si es que solamente tiene dolor, si hay edema, si hay eritema, si hay parestesias, si la extravasación es activa o es pasiva, si pueden mover o no los dedos y si están perfundiendo la mano o la extremidad que se esté. Esas cosas, porque dependiendo de cada una de estas cosas es lo que se va a tomar. Lo que estamos evitando es que haya un síndrome de compartimentalización, que es la urgencia grande que estamos evitando. En ese caso, donde haya parestesis y no puedan mover los dedos, inmediatamente sí hay que acudir a una interconsulta quirúrgica. Como dice Carlos, la evidencia nos dice muchas cosas. Lo más importante que dice la evidencia es que no hay ningún tratamiento medicamentoso que funcione. Entonces, esto de estar inyectando ácido hialurónico, estas que antes se utilizaba, o de estar aspirando el medio de contraste, había gente que perforaba la piel para tratar de sacar el medio de contraste, como un colador. Eso son prácticas medio barbáricas. El medio de contraste nunca salía de ahí y se quedaba, y esto no tiene ningún tipo de validez. De todas las que están acá, de pronto la más rápida y más sencilla es simplemente elevar el miembro por encima del corazón. Esto debe aumentar el retorno venoso, debe aumentar la absorción del medio de contraste. Y entre calor y frío también hay mucha controversia, ninguno de las dos está comprobado. Creo que tiene mucho sentido lo que dice Carlos, que estamos evitando que haya una quemadura, entonces poner compresas frías, pero también compresas calientes se pueden poner porque no ha habido, eso no está contraindicado. Entonces, pónganle agua, yo no sé, le pueden poner lo que quieran, pero lo más importante de pronto sí es elevar. Desafortunadamente no hay medicamentos para esto y se tienen que acordar que gran parte de las extravasaciones, las complicaciones grandes de las extravasaciones pasan en horas, no pasan inmediatamente. Entonces, una cosa muy importante es que si un paciente tuvo una extravasación, tocarle unas instrucciones muy claras de qué tienen que hacer. Tienen que estar muy pendientes si les salen ampollas, si se pone muy rojo, si continúan a tenerlo, porque si el síndrome de compartimentalización pasa a las 12, 24 horas, entonces somos igualmente responsables. Entonces, yo creo que lo más importante es la educación del paciente, y que si alguna de estas cosas pasa, que salga corriendo a urgencias. Y para el dolor se le puede dar definitivamente algún tipo de analgesia para disminuir el dolor. Ahí quería algo que tú mencionaste, lo del colador, y que Carlos dijo como se hacía antes. Entonces yo digo que eso era lo anecdótico, ¿no? Hacer ese tipo de cosas, tratar de ordeñar la herida, eh, definitivamente. Y quiero concluir con Daniel para que cerremos el punto. Simplemente me parece agregar a todo lo que se dijo, que está bueno siempre tener en las consolas un procedimiento, una especie de manual de procedimiento, qué hacer en estos casos, qué hacerlo más rápido. Si bien el tecnólogo a lo mejor no va directamente a tratar la zona, sí tiene que ir y tener todo preparado para el médico si es en el caso de más urgencia. Y la verdad que esto ayuda y después el seguimiento, sobre todo con los pacientes cuando son ambulatorios, del paciente, del llamado en el día a última hora para ver cómo está o del otro día para ver cómo fue la evolución de esa extravasación, para ver si no se complicó o no, porque en realidad los responsables somos nosotros en ese caso que estuvimos haciéndole el acto de la inyección de contraste. Sí, definitivamente, Daniel, la extravasación hay que cuantificarla, ¿no? O sea, una vez que ha sucedido, se cuantifica y de allí podemos ir a lo que mencionó Roy, a que la conducta sea quirúrgica porque es severa en cuanto a la cantidad o a donde fue a dar dentro de la anatomía del miembro. Y yo hubiese también respondido como empezó la respuesta de Carlos Riquelme, es calor y frío, porque las guías europeas dicen una cosa y las guías del American College of Radiology dicen otra. Entonces, unas hablan a favor del frío, otras hablan a favor del calor o la combinación de ambas. De manera que excelente. Felicitaciones a todos. Sigamos adelante. Uso de la bomba de inyección en resonancia. Y allí quise
poner esta imagen como yo soy un fanático de la historia. Allí tienen a Paul Lauterbur de la Universidad de Chicago, uno de los ganadores del premio Nobel por resonancia magnética en uno de los prototipos de resonancia magnética. Entonces, vamos a hablar un poco, queremos oír la experiencia del uso de la bomba de inyección en resonancia magnética por parte de nuestros expertos. Pero antes queremos escuchar la voz de los que mandan, que es el público. Así que utilizan de forma rutinaria los que tienen la oportunidad, ¿verdad?, de trabajar en salas de resonancia magnética, utilizan de forma rutinaria la bomba, el inyector, bomba de infusión, como lo quieran llamar, en resonancia magnética. Y aquí la utilizan siempre, la utilizan solo para algunos estudios, no es necesaria o no hay disponibles. Temprano estábamos conversando y existen lugares donde hay tomógrafos de bastantes cortes donde no tienen la bomba de infusión. Entonces, mucho menos, pues, para resonancia magnética. Entonces, por favor, queremos escuchar la respuesta. Muy bien, entonces, el 14% dice que siempre, pero fíjense, el 58% solo para algunos estudios. Pero la segunda opción es que no hay disponible, ¿no? Entonces allí, y eso es algo que lo consideramos ya. Y no es necesaria un 6%. O sea, un 6% no utiliza la bomba de inyección para nada en resonancia magnética y la mayoría, más de la mitad, solo para algunos estudios. Antes de entrar en la discusión de esto, yo quería preguntarte algo, Carlos Riquelme, porque ya nosotros hemos conversado sobre esto. En estos equipos multidetectores de tomografía, y fue que se me pasó en el punto de tomografía, ¿tú crees que se pueda hacer algo sin bomba inyectora en un equipo multicorte? Por ejemplo, un helicoidal simple, un helicoidal de 2 cortes, habían unos de 4 hasta 16. ¿Qué crees tú o cuál es tu experiencia o qué le aconsejas tú a las personas que nos acompañan hoy? Es una pregunta bien interesante porque primero va a depender de la realidad que uno tiene, que uno vive en el día a día. O sea, si nosotros tenemos tomógrafos que son de más de 6 canales multicorte, la verdad es que no utilizar bomba inyectora, vamos a tener con un tremendo equipo que puede hacer muchas cosas, una calidad de tiempo de inyección y optimización del contraste que va a ser mucho menor a que si usáramos la bomba. Pero para 16 canales o menos, de hecho, frente a la conversación que habíamos tenido, conversé con el jefe de tecnólogos del hospital donde trabajo y le pregunté, tiene un par de años más que yo en el circo, como decimos nosotros, y me dijo, mira Carlos, nosotros lo hacíamos todo manual antes. Era adquirir la experiencia y enseñarle a los tecnólogos que venían más atrás, mira, esto se inyecta así, hay que correr al tomógrafo, hacerlo aquí, aprieta aquí. Y yo creo que sí, y eran exámenes que quedaban bien óptimos, pero debo apuntar a que es por la experiencia del tecnólogo, el conocimiento a cabalidad de cómo funciona su equipo, el delay que tiene, el tiempo de rotación, etcétera. Yo creo que depende mucho de las habilidades que tenga y del conocimiento del equipo que va a utilizar. Obviamente, si con 16 canales intentamos hacer un angio coronario o algo así, no va a ser un desastre, pero partiendo por el número de cortes, pero si queremos optimizar otro tipo de estudios que no requieren tanta precisión, se puede obtener. Gracias, Carlos. Gracias y discúlpame por introducir esta parte acá que no tiene que ver con resonancia, pero Daniel Sarroca, ¿qué opinas tú de esta pregunta entonces? Siempre solo para algunos estudios, que fue lo que más obtuvo votación, más de la mitad de los asistentes, 6% dijo que no era necesaria y un porcentaje bastante pequeño dijo que no tenía disponible. ¿Qué opinas tú? ¿O qué Mira, haces José, tú? en la experiencia nuestra, la usamos solo para algunos estudios, eh, por una cuestión también de costos, por una cuestión también de volumen de trabajo, de flujo de trabajo. Y la verdad que para algunos estudios especiales la usamos y muchos.
Sí es necesaria, sí también en la opción 4 de que no hay disponibles pasa, sobre todo en Argentina tenemos en todo el país, no solo en algunos puntos del interior, sino que en Buenos Aires también pasa lo mismo. Hay lugares donde no disponen de bomba y hay algunos estudios de perfusión que lo hacen de forma manual. Y la verdad que la diferencia entre hacerlo con la bomba y hacer con manual es mucha. Entonces, en este caso estoy de acuerdo con lo que respondió la gente que está escuchando y nosotros hacemos lo mismo. Estudios especiales, usamos bomba, no en todos los estudios. El doctor Roy en Houston con su nuevo equipo de 5 Tesla, ¿qué hace? Yo con el de 5 Tesla no hago nada, rezo. Eh, esta es una pregunta y creo que la gente se está también confundiendo. Es una pregunta bien complicada. Primero que todo, en resonancia magnética se utilizan, es mucho menos frecuente, sobre todo en Latinoamérica, ver estudios con contraste, dependiendo de lo que se esté haciendo y qué es lo que se quiere hacer. Nosotros utilizamos las bombas todo el tiempo, porque realmente eso es mucho más costo efectivo utilizar medios de contraste con bombas y como lo hacemos con estas botellas que se pueden utilizar múltiples dosis al tiempo. Entonces, por costo es mucho mejor hacerlo. Entonces, siempre, la respuesta es que nosotros todos los estudios de resonancia magnética con contraste lo hacemos con la bomba de infusión. Es mucho más difícil lograr buenos resultados, como acaban de decir todas las personas, de estudios que requieren el tiempo como parte del algoritmo de la adquisición, estudios de perfusión, estudios de angioresonancia dinámica, cualquier estudio que requiera, donde el tiempo es un factor, son mucho más fáciles de hacer con un inyector, es mucho más reproducible lo que se hace con estudios, con equipos lentos, se puede utilizar manualmente, pero hay un desperdicio muy grande de contraste. Y yo creo que eso, tenemos al doctor Riquelme, que también es un magíster en administración, el costo del contraste es gigantesco. Entonces, mientras más podamos ser efectivos como lo manejamos, eso tiende a mejorar el paciente. Una cosa que toca recordar es que las extravasaciones pasan a altas con bolos de alta velocidad, tanto como de baja velocidad. Entonces, tenemos que entender eso. Las complicaciones con los medios de contraste de resonancia estadísticamente son muchísimo menores que las que se dan con medios de contraste de tomografía, simplemente porque los volúmenes que se utilizan son mucho más bajos y hay mucho menos riesgo de tenerlos. Entonces, yo creo que la respuesta correcta, como casi todas las que ustedes han mostrado hoy, son todas, dependiendo de cuál es el caso que tengan. Pero si me preguntan a mí si tienen un centro de alto volumen, tiene mucho sentido tener un inyector, porque es que se reduce el costo muchísimo para el centro y para el paciente, y es muy seguro. Ahí, Roy, tú hablas del mundo ideal, ¿no? Y por supuesto, usar el Image Board Package, el IBP, que vienen de 65 cc, pues se pierde menos, mucho menos. Pero yo, que viví 4 años en Argentina y la realidad de Argentina es parecida a la de Venezuela y es totalmente diferente a la de Chile. Entonces, lo que dijo Daniel es muy válido. El problema es el tema económico, o sea, una jeringa por paciente, un conector por paciente. Entonces, eso, las prepagas pagan los estudios por volumen y no por calidad, que es el otro tema que lamentablemente no es lo que merecen nuestra familia, nuestros pacientes. Pero quería acotar esto, ¿no? Carlos García, y tú ahora que estás viajando fuera de Venezuela y Colombia, ¿qué otras cosas has visto o de estos 4 parámetros, cuál es el que predomina? Bueno, seguimos con Carlos Riquelme para en función del tiempo. En Chile, cuéntanos, Carlos, ¿en qué apoya todas esas leyes esto o prefieren no usar el inyector?
La verdad es que se usa casi en el 100% de los exámenes, como parte del estándar, lo mismo que en tomografía computada. Eh, yo he tenido la experiencia de trabajar tanto en el sistema público como privado y la verdad es que la estandarización de cómo se hacen los exámenes es equivalente entre uno y otro sistema de atención de salud. Los únicos que no utilizamos inyectora, que es parte del protocolo, no más que cuando hacemos estudio de linfático, no más que se inyectan por vía subcutánea, pero yo creo que son algunas excepciones solamente, la mayoría es con contraste endovenoso utilizando bomba inyectora. Sí, ahí tú nombraste algo que es la estandarización, y la estandarización no solo en el procedimiento como tal, sino quien lo realiza. De manera que un tecnólogo con mucha experiencia aquí se nivela con el de poco experiencia, pero que tiene buen entrenamiento en el uso del inyector, ¿no? En cuanto a eso de los tiempos de inyección. Carlos García, no Así sé si es. está en línea, como que perdimos a Carlos. Carlos, te puedo hacer una consulta. En Chile, la mayor parte de los centros tienen bomba inyectora en todas las distintas regiones. La realidad local de cada región, pensando en nuestra geografía, que si tú viajas mucho al norte o mucho al sur, son países distintos, la verdad, en cuanto a clima y la configuración del mundo, la verdad. Eh, Te puedo hablar un poco más de la realidad central, por lo menos los hospitales públicos y privados, en este caso las clínicas que tienen alto volumen de actividad, lo hacen con bomba inyectora. Porque a la vez en que van creciendo en el número de pacientes, van creciendo el número de especialistas y subespecialistas, y se van complejizando los tipos de exámenes que se hacen. O sea, yo puedo decir que los protocolos que usábamos en el hospital donde yo trabajaba, el hospital público, el Hospital San José, que es uno de los más grandes de Santiago y que recibe muchos pacientes de regiones, eran los mismos protocolos que yo tenía que yo tengo actualmente en Universidad Católica. Así es que ahí vuelvo a hablar de la estandarización. Yo creo que cuando nosotros nos supervisan y nos tratan de validar, sea una entidad pública o privada, uno dice, esta es la lista de exámenes que quiero hacer y te exigen todo lo demás. O sea, no puedes aprobar para poder trabajar en la superintendencia si no tienes esto estandarizado. Ok, gracias. Muy bien, vamos a seguir adelante. Y este es otro tema porque este es otro tipo de paciente, ¿no? No, los pacientes no son todos iguales. Entonces, imagínense ese niñito que está atrapado allí en esa cosa plástica. No sé, ya Carlos Riquelme sabe de qué estamos hablando, pero fíjense, ese es un sistema para inmovilizar los niños para hacerle rayos X de tórax. Es una cosa patentada. Cuando yo empecé radiología, tuve la oportunidad de ver un operativo, es PIGOSTAT. PIGGOSTAT. Si lo buscan, lo googlean, lo van a conseguir. Pero esto lo quise traer para, aparte de ser una cosa informativa, de que vean que existen algunas formas de inmovilización, más allá de poner a la mamá o la enfermera o a veces el auxiliar o el mismo tecnólogo, que ya hemos aprendido a que no deben hacerlo por el tema de la radiación y que somos personal ocupacionalmente expuesto, entonces existía este dispositivo llamado Pigostat. Entonces, ¿cómo ven ustedes qué es el manejo en sala del paciente pediátrico? ¿Cómo es durante la inyección del contraste endovenoso? Creo que Carlos García lo tenemos de nuevo de vuelta. Doctor, disculpen, No se te me cayó preocupes, el internet, pero tenía tanta ganas de contestar esa pregunta y la puedo hacer rapidito, por favor, rápidamente. sí, Mire, dilo. una anécdota en cuanto a tomografía. ¿Cuál es Yo, tu experiencia? primero en cuanto a tomografía, me he dedicado toda mi vida a resonancia, pero cuando hablaban de que se hacía manual, fíjense lo que vi en una sala de tomografía. Yo estaba al lado, vi gente casi para caerse, gente que se ha caído. ¿Por qué? Cuidado, allá en Venezuela coloquialmente decíamos, cuidado que te quemo. Entonces inyectaban de 8, 4 cortes y salían corriendo, uno se golpeó la frente, entonces eso de manera anécdota. Lo otro en cuanto a resonancia, sí, he visto que se utiliza casi siempre dependiendo el tipo de estudio. Como decía el doctor Riasco, yo estoy de acuerdo con él que se debería utilizar en todo, pero como me decía un gran amigo, que lastimosamente ya, yo creo que usted conoció, Martín Villegas de Venezuela, que trabajaba con otra marca comercial,
me decía, Carlos, hay que tropicalizar la cosa. ¿Por qué? Porque lo que hablábamos, como en nuestros países, pues Latinoamérica, pues el costo, que no todos utilizan un conector por conector. Entonces, no quiere decir que esa sería la práctica ideal, de que casi siempre, pero es lo que se hace. Lastimosamente, pues así es lo que se hace, sobre todo para estudios especiales. Pero mi experiencia que les he dicho, como dice el doctor Riasco, señores, vamos a citar 5 pacientes, 6 pacientes de cerebro. Usted carga el inyector y solo tiene que cambiar el conector, que no es tan costoso tampoco. A veces muchas casas comerciales te lo regalan, te regalan bolsa. Y les digo, he visto que ¿cómo se dice? Se han vencido porque no lo utilizan. Eso también es una realidad. Y es una lástima que me consigo con inyectores que lo tienen de perchero. Otra cosa, otra realidad, que hay mucho cambio, mucha rotación de personal. Entonces no les han dado la capacitación, entonces pues no saben cómo utilizar el inyector. Entonces son las realidades que he vivido con mi función que estoy haciendo actualmente. Gracias, Y que tenía muchas ganas de intervenir en esto. bueno, gracias, Carlos. Y en cuanto al manejo de paciente pediátrico, ¿qué ha visto? En cuanto al manejo de paciente pediátrico, también es importante el uso del inyector. Fíjense, muchos le tienen miedo porque cuando, como decía el doctor Riasco, mire, la velocidad en resonancia magnética no hablamos ni de grandes cantidades ni de grandes velocidades, dependiendo si una perfusión, si un angio. Entonces yo les digo, señores, hay que hacer la prueba. Ustedes prueben la vía de acceso, y el inyector es mejor porque podemos bajar la velocidad. Yo a veces voy a hacer un angio de cerebro con fase dinámica y no, la tengo que hacer con 3. Para un pediátrico yo la puedo hacer con 1.5 o con 1.8. ¿Cómo le digo yo a la mano, hazlo más lento o hazlo más suave? Entonces, si tenemos esa herramienta, no le tengamos miedo. Úsenla, úsenla, que va a ser mucho mejor. ¿Por qué? Porque el inyector nos garantiza una inyección constante y una velocidad también constante, y vamos a optimizar también el medio de contraste en cuanto a los gastos, ¿no? Perfecto, gracias, Carlos. Aquí hay una pregunta en relación a la tasa de filtración glomerular versus creatinina para efectos de medir función renal, que no es de los temas de hoy, pero fue discutido en el webinar y quería comentarle a la persona que hizo esa pregunta que se usa de forma más adecuada el índice de filtración glomerular, porque eso contempla la raza del paciente, el sexo, no solamente el valor de creatinina, que es solo uno de los parámetros. Existen varias tablas, existen aplicaciones para iOS en iPhone y para Android y para las computadoras que también lo hacen. Y también muchos de los inyectores actualmente tienen eso, que le introducen esos datos y da el índice de filtración glomerular, que sería lo adecuado. Y me disculpan que me salí del tema, pero vi esa pregunta por allí en el aire. Roy, ¿ustedes, pacientes pediátricos en neuro o en tu servicio, algo especial, algo que debas mencionar, que consideres pertinente? Sí, pues los niños no son adultos chiquitos, entonces hay indicaciones diferentes. Es nuestra responsabilidad, y como no estamos hablando de nada comercial, pero tienen que saber si el medio de contraste en resonancias, estoy hablando, que van a utilizar está aprobado para la edad que están inyectando. Esto es muy claro porque no todos los medios de contraste de resonancia magnética están aprobados para todas las edades, especialmente en la parte de neonatos. Y si lo utilizan por fuera de lo que está el label, es su responsabilidad lo que están haciendo. Entonces tienen que entender que es un riesgo adicional que están corriendo. Si está indicado dar el contraste, y cuando me refiero a eso hay muchas personas que utilizan el contraste desmedido sin necesidad. Tienen nuestra responsabilidad en los pacientes pediátricos es que siempre que hay un paciente pediátrico con contraste en resonancia o un paciente que se le hace un TAC y es pediátrico, tiene que verlo un radiólogo para evitar la radiación en caso de TAC y evitar darle medio de contraste innecesario en caso de resonancia magnética. La gran mayoría de los casos pediátricos
gracias a Dios son casos que están mirando otras cosas que no requieren en la gran mayoría contraste. Entonces, esa ignorancia puede lesionar a nuestros pacientes. Eh, y eso es lo principal, y que obviamente después miramos las dosis, pero yo creo que esas son las dos cosas más importantes que hacemos diferentes en niños. No utilizan anestesiólogos, que lo he visto en algunos lugares. Sí, utilizamos, no, esa es la pesadilla más grande que tiene un servicio de resonancia magnética, y es que cuando hacemos resonancias en niños, tenemos que hacerles algún tipo de sedación. Hoy en día eso ha cambiado bastante. Con los nuevos equipos y con estas secuencias muy rápidas que hacemos, logramos evitar una cantidad de las sedaciones. Para los bebés, nosotros tenemos las incubadoras, que son los cohetes de incubadora, que funcionan muy bien. Es una incubadora que se mete toda la incubadora en el resonador y se le puede hacer sin tener que sedar estos chiquitos. Acuérdense que por cada minuto que hacen una sedación completa en un niño, le están quitando neuronas. Eso es como si lo estuvieran emborrachando, más o menos, a un adulto. Eso daña neuronas. Tenemos que ser muy cuidadosos en no hacerlo en exceso. Eh, y, y, pero con medios de contraste diferente a eso, es sobre todo utilizar el medio de contraste adecuado y utilizar las secuencias más rápidas en el mejor resonador que podamos. Y lo de los adultos, menos neuronas. Muy bien. Daniel Sarroca. Sí, nosotros trabajamos con resonancia y con anestesias. Generalmente cuando hay una edad que es intermedia, se lo llama para hacer una prueba, para ver si puede hacer todo el estudio sin la necesidad de ejecutarle una anestesia. Entonces hacemos una prueba de 5 minutos y ahí va si se puede hacer el estudio. Y la verdad que bomba en pediátricos, en la parte nuestra usamos muy poco, solamente cuando es necesario, cuando se pide. Si no, está bueno usar por los volúmenes muy chicos que se usan, entonces se usa todo el contraste que vos necesitas. Y no como cuando haces con una jeringa, que le puedes pasar de más o le puedes pasar de menos y no le llega todo. En este sentido, el uso de la bomba en pediatría está bueno, y como decía Carlos anteriormente, hay que empezar a perderle el miedo, y no como antes, hace varios años, que no nos dejaban usar la bomba para los pacientes pediátricos. Lo anecdótico, ¿no? ¿Entendés? Carlos Riquelme, para cerrar, pacientes pediátricos allá en Santiago. Sí, por lo menos en nuestra institución, y voy a ser bien sincero, si un niño va a entrar a una imagen axial es porque realmente lo necesita. O sea, independiente que venga la orden de afuera, se evalúa caso a caso. Tomografía computada es un pecado dentro de la institución para pediatría. Todo se resuelve entre ecografía, radiología simple por la cantidad de radiación mínima que uno puede dar. Y en la eventualidad de resonancia son casos un poco más complejos, siempre se utiliza bomba. Y dependiendo de la edad, se trata de hacer en los más pequeños privación de sueño, de tal forma que el niño se pueda dormir cuando los exámenes son más cortos, no requieren necesariamente utilizar contraste. Y para los más grandes sí se utiliza sedación. Y para los casos muy complejos, como cardiopatías congénitas y otros, se utiliza anestesia con anestesista en sala, que también es una pesadilla para nosotros cuando es algo que no está programado. Nosotros tenemos días específicos y horarios donde se hace tal tipo de examen con tal anestesiólogo, que es un anestesiólogo pediatra que trabaja en radiología, que ya todos lo conocemos y que sabe en qué consiste cada uno de los exámenes. Así que yo creo que, bueno, y también incluir todo el manejo de enfermería que hay antes de que el paciente que viene ambulatorio desde afuera a hacerse un examen, se le hace una visita con la enfermera, con el niño, con los papás, de tal manera que ellos sepan a qué vienen, por qué vienen y si se va a usar sedación oral, explicarles todos los efectos secundarios que podría tener y la preparación que debe tener ese niño. O sea, básicamente se comparte la responsabilidad con los papás y se les explica lo que se va a hacer, se les muestra el lugar y después vienen a hacerse el examen. Sí, la enfermera juega un factor primordial en las salas de radiología cuando hay la disponibilidad de ellos, ¿no? Muy bien, sigamos adelante. Intervalos de inyección durante la inyección de contraste endovenoso
en tomografía y resonancia. Esta es la pregunta para el público. ¿Realizan control en pacientes con múltiples solicitudes simultáneas? Y esto quiere decir que pidan resonancia y tomografía el mismo día, con contraste, por ejemplo, o en cortos intervalos de tiempo, o sea, controles muy seguidos. Ya Carlos nos contestó algo de eso, ¿verdad? Carlos Riquelme, con lo de la tomografía en niños, pero entonces, siempre se hace el control de estos pacientes, nunca solo se hace con pacientes con factores de riesgo o otra opción. La votación, por favor, de los asistentes. Solo en factores de riesgo el 49%, siempre el 38%, nunca el 9% y otra opción el 4%. Muchísimas gracias a los que contestaron y comencemos con Daniel Sarroca. ¿Realizan algún interrogatorio? ¿Hay alguien que se encarga de eso en tu centro? ¿Lo hacen los Sí. tecnólogos? ¿Lo hacen los médicos, los residentes? Sí, en realidad lo hace el residente y lo hacen los tecnólogos de acuerdo a los horarios y a cómo esté constituido tanto tomo o rezo. Hay un cuestionario guía que está impreso y se le hacen preguntas y de acuerdo a la patología del paciente o a los antecedentes clínicos que tiene, se le hace una serie de interrogatorios. Ahí muchas veces aparecen cosas que en lo que llena el paciente habitualmente solo no lo pone, entonces cuando uno empieza a hacerle ese cuestionario empiezan a salir esos detalles que hacen que ahí en el momento se decida si se va a inyectar o no se va a inyectar o se manda a consultar con su médico para ver si es necesario o no hacer el estudio de acuerdo a la patología que tenga. Sí nos ha Perfecto. pasado, perdón, Sí, sí. que hay muchas dudas y muchas veces cuando vienen a solicitar una resonancia y una tomografía, las dos con contrastes, para ver el tiempo y la ventana que es necesaria entre un estudio y otro. Eso sí es continuamente, porque generalmente el paciente va al médico y el médico le pide y le pide. Entonces cuando llega al centro ambulatorio del paciente se quiere hacer todo el mismo día. Entonces ahí empiezan las consultas para ver cuándo se puede hacer un estudio, cuándo se puede hacer otro, qué diferencia hay de tiempos entre uno y otro, y ahí es donde se ve en cada paciente qué actitud se toma. Si se puede hacer en el día, o se puede hacer a las 48 horas, o se puede hacer después de las 4 horas o una semana. Roy, ustedes allá o tú, de acuerdo a tu experiencia. Estamos hablando de pacientes adultos o pediátricos. Bueno, de lo que se te ocurra de los dos grupos. Entonces, para pacientes pediátricos, igual que la respuesta anterior, yo creo que ese es donde más controlamos tiempos. Estaban preguntando, ahí les puse un poco de información, pero uno no le debe dar más de 1 hora de anestesia a un paciente pediátrico. Cuando mandan estas pacientes que les piden todo el cuerpo, estas imágenes se pueden llevar muchísimo tiempo. El paciente puede estar 2 horas, 3 horas en el resonador. Entonces tratamos de acortar lo máximo posible y evitar hacer dos intervenciones, porque eso es darle todavía más anestesia. Entonces con los pediátricos seguro. Si hay más de 2 o 3 estudios, a todos los pediátricos tratamos de hacer un protocolo individualizado a lo que están buscando los clínicos. Con los adultos es cuestión de tiempo. Cuando tenemos pacientes con resonancias que van a durar el paciente dentro del resonador más de 1 hora y media, seguro va a haber algún tipo de movimiento, el paciente se va a dañar el estudio. Entonces, cuando hay muchos, los técnicos son los que nos llaman diciendo, ayúdenme a cortar esto porque saben que el paciente se va a salir corriendo al resonador después o sea, si no se queda dormido, sobre todo si son pacientes que están bajo dolor, va a ser muy complicado. Entonces, yo creo que eso depende del tipo de paciente. Hay otros pacientes, yo escaneaba astronautas y uno le dice a los astronautas,
quédense quietos 2 horas y no se mueven. Entonces, a eso no hay problema. Pero son muy poquitas las personas que tienen, es cierto, que tienen esa capacidad. Entonces, si hay múltiples estudios, sobre todo cuando tratan de hacer lesiones de base de cráneo, yo soy neuroradiólogo, quiero aclararle a todo el mundo, entonces, si empiezan a pedir órbitas, cara, cerebro, cuello y columna cervical y base de cráneo, pues tratamos, eso viene acá y hacemos un estudio muy corto que está muy enfocado a lo que requiere el paciente. Entonces yo creo que depende del paciente. Eh, si es con tomografía computada, aquí en urgencias tenemos un problema, es que la gente llega y estornuda y le piden un TAC, un angiotac, un TAC del cuerpo completo hasta la punta del dedo. Entonces, en urgencias es otro cuento muy diferente, pero para resonancia sí lo revisamos generalmente. Hacemos protocolos individualizados para todas las resonancias múltiples. Gracias, Roy. Carlos, Riquelme. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Roy y sobre todo con lo que dijo Daniel. Yo creo que en nuestra experiencia tenemos que separar dos ambientes distintos en la petición de exámenes y en cómo se realizan. Uno es el ambiente ambulatorio, donde a ese paciente, obviamente verificando sus factores de riesgo, la edad, etcétera, si tiene algún grado de insuficiencia renal o insuficiencia cardíaca, incluso tratamos de separar los estudios al menos con un día de diferencia independiente que se implique ir y volver varias veces. Y con respecto al ambiente ambulatorio, también tenemos la misma experiencia de que pasa el cirujano en la mañana de visita y dice hay que hacer TAC de abdomen y pelvis, pasa el de tórax y dice hay que hacer un angiotac con venografía hasta el muslo, pasa el médico internista, pasa el otorrino y dice no, hay que hacer TAC de oído y quiero que le pongan contraste, TAC de oído, etcétera. Eso es una realidad mundial. Entonces, frente a eso, obviamente, tanto el residente como nosotros que estamos a cargo, teléfono, oye, pasó esto, ¿quién es el médico a cargo? El médico de cabecera. Y con él conversamos, sobre todo a los pacientes de UCI que estaban más graves para el periodo del COVID. Si ustedes recuerdan, a los pacientes angiotac les pedían cada 48 horas por sospecha de TEP, a pesar de la disnea habitual en esa patología. Entonces, yo creo que uno, hay que tener mucha comunicación, optimizar los exámenes, porque si dos o tres colegas de distintas especialidades quieren analizar lo mismo, optimizamos, como ya dijo Roy, optimizamos los protocolos y hacemos unos protocolos abreviados que puedan contemplar y responder las preguntas específicas que quieren tener respecto a su paciente, y en tomografía computada exactamente lo mismo. O sea, optimizamos a más no poder la cantidad de contraste y la cantidad de estudios que se van a hacer para poder responder una o dos preguntas puntuales, que generalmente es la reunión de todas las preguntas que tienen todos los especialistas de querer resolver de su paciente. Claro, y que la tendencia de todos nosotros es reducir la dosis de radiación en todos los pacientes, por supuesto, con más énfasis en los pediátricos. Carlos García, comentarios sobre este punto. Claro, he visto una realidad actualmente. Ustedes saben muy bien que con la teleradiología, pues se ha deshumanizado un poco la cosa, ¿no? No hay muchos médicos radiólogos, pero afortunadamente he encontrado que están contratando, en el caso de Colombia, médico internista, residente, sobre todo para este tipo de pacientes contrastados solamente. Le hacen su evaluación, luego llama él se comunica con el médico radiólogo y algo que me pareció súper bien. Y en lo que digamos todo en conclusión, para optimizar los protocolos. Acá realiza muchos estudios que se llaman neuroejes, desde cerebro y toda la columna con medio de contraste. Y eso puede durar hasta hora y media, incluso hasta más, ¿no? Y si es con sedación más, entonces se habla con el médico. Es decir, tenemos que estar todos hablando el mismo idioma, un equipo multidisciplinario que se tome en cuenta la opinión del tecnólogo, se tome en cuenta, por supuesto, la opinión del médico, en este caso internista, hablan con el médico radiólogo, se ponen de acuerdo, bueno, ¿sabes qué? ¿Qué protocolo vamos a optimizar? Porque eso es muy largo. Y en el caso de niños también. Yo quería decir que tenemos que recordar que afortunadamente todas las marcas comerciales han apuntado a realizar, sí, a realizar, fabricar secuencia con bajo ruido casi cero, tiempo más corto y también secuencias que nos permiten disminuir el movimiento, como la Blade, Multiven, etcétera, dependiendo de la marca comercial. ¿Qué quiero decir con esto? Que eso disminuye la cantidad de sedación en los centros.
Y eso lo he podido ver en todas las marcas comerciales, y eso es muy importante. Entonces disminuye la cantidad de sedación y además también, pues, con lo que le decía, en conclusión, pues debemos trabajar en conjunto todo para poder optimizar los protocolos. Gracias, Carlos. Por ahí en preguntas y respuestas en relación a extravasación preguntaron que qué tiempo tardaba el contraste en absorberse. No sé si alguno de ustedes quiere responder eso. ¿Qué tiempo tarda en absorberse? Yo creo que la respuesta correcta allí va a determinarse de acuerdo a la cantidad y en qué plano anatómico está distribuido el contraste. No sé si están de acuerdo conmigo. Sí, ok, perfecto. Y lo otro es que una vez sucedida la extravasación, ¿a quién tiene que ir a quejarse el paciente? Mi respuesta allí sería que ahí es donde empieza el punto uno de la disertación de hoy, que es el consentimiento informado. Es una de las complicaciones que se puede esperar inyectando contraste, sea en resonancia o en tomografía, de manera que ahí se aplica lo de utilizar el consentimiento informado. Disculpa, ¿puedo opinar con respecto a eso? Yo creo Por que, favor. bueno, como experiencia como administrador en salud, las grandes quejas, yo creo que es una realidad mundial y las grandes problemas médico-legales que podamos tener, independiente del nivel en que estemos hablando, está dado por la comunicación pretest, es decir, la comunicación que tengamos con nuestro paciente. Si uno va y le dice, no, le voy a poner una jeringa, le voy a poner y le vamos a colocar un líquido que va a permitir ver, pero no le explicamos adecuadamente las complicaciones posibles, lo que podría suceder. No diciendo que esto va a ser lo peor del mundo, pero las cosas reales que podrían suceder. Y si llega a ocurrir una extravasación que obviamente va a tener dolor, se va a poner la piel negra como si estuviera quemado, dependiendo del volumen, etcétera, hasta el extremo que puede ser el síndrome compartimental de una extremidad, sobre todo cuando se inyecta en muñeca. eh, yo creo que una vez que ocurre el evento, nosotros tenemos que manejar la situación, es decir, darnos a conocer como la persona que los va a apoyar, que los va a acompañar, lo que decía Daniel, de llamar al paciente, preguntarle cómo está, si necesita venir para que lo evalúe el radiólogo nuevamente, si es necesaria la consulta de urgencia. Yo creo que con eso vamos a evitar la queja en la gran mayoría de las situaciones. Ese contacto humano es invaluable y le da confianza al paciente, así es. Sí, yo creo que toca repetir y repetir y repetir. Esto es, eh, en los años que llevo yo en práctica, siempre que ha habido un problema, ha sido un problema de comunicación, un problema de humanidad, de que estamos con un paciente que tiene un problema que fue responsabilidad parcial nuestra, porque estamos introduciendo el medio de contraste y tenemos que asumir la responsabilidad de lo que está pasando y legalmente, si no hacen el consentimiento informado, están poniendo en riesgo a ustedes mismos, a la institución, a todo el mundo, pero sobre todo al paciente. El paciente tiene que entender a qué se está sometiendo. Entonces, la queja del paciente viene es porque no sabía que esto era posible. Y de ahí a lo que dice Carlos, que es el pretest, es, si usted no sabe lo que está poniendo y termina con el brazo negro, con ampollas o lo que sea, pues ha sido la peor situación que ha pasado en la vida, pero si le dijeron, es un riesgo que está corriendo y usted lo está asumiendo y lo vamos a hacer juntos, generalmente no tiene por qué ir a más. Perfecto, gracias, Roy. Muchísimas gracias. De verdad, muy valioso el aporte de ustedes. Y bueno, ya sobrepasando, ya estamos ahora a 15 minutos. De verdad, una conversación muy amena. Quiero darle las gracias a los profesores, como lo hice al inicio, por haber aceptado la invitación, por dejar sus actividades diarias para compartir su experiencia acá. Recordarle a los asistentes que la semana que viene estarán recibiendo el certificado de esta actividad. Invitarlos, por supuesto, a que se inscriban porque el curso va a ser on demand, de manera que van a poder tener acceso a todas las clases de forma grabada, forma remota, que la van a poder acceder de acuerdo a su comodidad, de acuerdo a su tiempo, de acuerdo a su interés. Van viendo las clases que más les convengan. Visiten la página de FARDI, la Federación Argentina de Radiología, que es el patrocinante. Asimismo, las más importantes sociedades de Latinoamérica
están también involucradas, de manera que la credencial pues va a llevar también ese respaldo porque son auspiciantes. Así que muchísimas gracias a los profesores, un gusto de verdad haber compartido y haber aprendido con ustedes. Muchas gracias a los participantes porque hemos visto que se han quedado todos hasta el final y muchísimas gracias por contestar las preguntas. Y bueno, de mi parte, gracias a Partir por la invitación. Gracias a Gracias por la todos y un invitación. Muchas placer. gracias a todos.